Sí, porque Bueno, señores, saludos, buenas noches, saludos, bienvenidos todos los televidentes y cibernautas, de nuevo analizando la semana en este programa de Mano con la Gente, que produce y dirige el periodista Eduard Peña. En el día de hoy, profesor, buenas noches, profesor Rafael Darío Herrera, la buenas noches formalmente. Juan José, el así profesor es, Juan José Martínez. Al profesor magistrado juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Valverde, Juan José Martínez Ventura. Plato fuerte esta noche en De Mano con la Gente. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, señores, en el día de hoy tenemos un programa especial. Especial no porque no va a estar Eduard Peña, para aclarar. No, especial porque el señor Peña se excusa ante los televidentes y cibernautas porque vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer un conversatorio con Juan José Martínez Ventura, quien es profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y ya como le dije, magistrado juez, es un académico, un catedrático, un gran conocedor en la materia de la judicatura a nivel general, pero sobre todo ha hecho más especialidad en el área de tierras. Vamos a hablar de tierras, bastante interesante. Atención, profesor, para que también le dé la buena noche y la bienvenida al profesor. Sí, muy buenas noches, profesor. Nos place compartir con usted alguna interrogante que tenemos relacionada con la tierra, que la tierra ha sido a lo largo de la historia uno de los bienes más preciados para la humanidad. Se han desarrollado luchas. Es decir, o sea, la tierra ha sido, digamos, una fuente de conflicto permanente a lo largo de la historia. Y ha sido también un reclamo de sectores, digamos, subalternos, los sectores más empobrecidos de la sociedad, por tener un pedazo de tierra. Aquí en la República Dominicana comenzó, digamos, a regularizarse la posesión de tierra con la ley Torrens, que le implantaron los norteamericanos a propósito de esa gran expropiación de terreno que hicieron en la parte este del país, que fue donde se establecieron los ingenios. De modo que a partir de ahí es que ha comenzado a regularizarse la tenencia de tierra, porque en principio todo el mundo se cava un pedazo porque eran terrenos comuneros y no había ningún régimen ni nada, y se apropiaban, y por eso mucha gente en Mavio, muchos pueblos también tienen grandes cantidades de terrenos porque eran terrenos comuneros. De hecho, por ejemplo, toda la parte montañosa serían las estribaciones de la cordillera central, que hoy fueron adquiridas por los Bogar hasta llegar a Jaquipicao, que es una comunidad remota en la parte este de la provincia, porque ellos, los ingenios, lo alimentaban con leña, o sea, las calderas necesitaban leña, y eso fue una fuente para ellos obtener ese recurso, ese combustible. Pero bueno, tenemos aquí el profesor que ya tiene una vasta experiencia en el manejo de tierra y conflictos. Yo imagino que en Mao también, bueno, no solo en Mao, en todo el país se presentan conflictos por la posesión de tierra, y en los últimos tiempos, en los últimos años, se ha dado un fenómeno, por lo menos en la parte norte del país, por lo llamado ocupante de terreno, o sea, gente que han hecho de esta actividad un modo de vida, y eso ha generado permanentemente. Aquí en el programa tenemos que presentar desalojos y enfrentamientos y conflictos relacionados con la posesión de tierra. De todos esos temas vamos a hablar a lo largo de la entrevista. Claro, primero vamos a una breve introducción que quise hacer, ¿verdad? Sí, exacto. Yo no quiero entrar en detalles particulares, sino solamente que el profesor nos ilustre sobre algunos aspectos. Yo quiero, el profesor quiere hacer alguna aclaración con respecto a la participación de él en el programa. Recuérdense que él es un juez activo y debemos nosotros cuidarlo a él, ¿verdad? Claro. Eso lo sabemos. Sí. Entonces, una pequeña introducción del tribunal que usted dirige, cuáles son las funciones de ese tribunal, el alcance, quiénes tienen acceso a la justicia que usted administra. Bien, muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias al amigo Ignacio Márquez y al buen amigo, el profesor Darío Herrera.
También mis saludos para el amigo Eduardo Peña, que está por ahí, aunque ustedes no lo vean, pero está por ahí. Exactamente. Fíjense cuando el profesor hablaba ahorita de el inicio que se tuvo con la implementación y la ocupación de los terrenos que inició por la zona este, que fue una época en donde, pues, lo que lo motivó a empezar a adquirir ese valor en sí, pues fueron los ingenios. Para esa época surgió lo que muchos desconocen, que es la movilización del suelo. Ustedes saben que el suelo, la tierra, no se mueve. Sin embargo, muchos cuando le hablan de ese asunto, dicen, pero ¿y cómo es eso? La movilización del suelo surge con la idea de crear que la tierra se pueda comercializar o que se pueda transferir la titularidad de una persona a otra. Por eso la movilización. No es la movilización per se de la tierra, sino de la titulación o de los dueños. Entonces, como los dueños en esa época no eran tantos, sino algunos, porque la tierra de hecho tenía poco valor, pues de ahí surgió ese concepto y se fue desarrollando en China. Entonces también le diré que como soy un juez activo, como me dijo el compañero y amigo Márquez, pues hoy en día el tema que vamos a tratar y comentar son temas ya del sentido general. Exacto. No me voy a referir a ningún tema ni a ningún expediente de los cuales yo estoy apoderado en sí, porque eso sería ya una falta de ética de mi parte y un atrevimiento. Pero en sí vamos a tratar temas que puedan orientar o esclarecer en sí asuntos vinculados sobre todo al ámbito inmobiliario y si es posible hasta de la justicia. Correcto, porque entonces magistrado Juan José Martínez Ventura es el juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de la provincia Valverde, que está compuesta por 3 municipios, Mao, Laguna Salada y Esperanza. Todo lo que se trate en terrenos registrados, porque eso tenemos que aclararlo y por ahí voy a entrar con la primera pregunta, magistrado. Lo que tiene que ver con la Administración de Justicia en materia inmobiliaria, en cuanto a su papel de juez, solo se circunscribe a cuando hay título, o cuando no hay título también podría acudirse ante usted, por ejemplo, como con los saneamientos. Vamos a ver esa partecita para entrar. Bien, fue muy buena tu pregunta, porque ciertamente la esencia o la mayor cantidad de expedientes que entran allá, pues son expedientes que están vinculados a terrenos ya registrados, a terrenos que ya poseen su título. Sin embargo, como muchos de ustedes saben, el Tribunal de Tierra pues conoce lo que es el proceso de saneamiento, que no es más que un proceso de orden público que persigue pues mensurar, depurar y adjudicar terrenos que al no tener un título en sí, procura obtenerlo. Entonces, tanto hay expedientes con terrenos que no son registrados, pero que en este caso pues tienen que ver con saneamiento y que procura la obtención del título, y también pues tiene que ver con terrenos que ya lo están o derechos registrados, porque muchas veces una hipoteca es un derecho real, Sí. y no necesariamente es un terreno. Entonces, muchas veces cuando un amigo solicita cancelación de hipoteca, que mayormente esa acción va ante la Cámara Civil, pero muchas veces pasa que apoderan el Tribunal de Tierra para esa situación. Entonces, por ahí es que andamos. Perfecto. Entonces, Una cosa que yo quería, me preocupa, digo, solamente comentar, y es que la Hacienda Bogar, cuando se instaló en Mao, registró todas sus tierras. A ellos no le quedó, yo creo que ni un pedacito de terreno sin registrar en Mao. Todas las tierras de ellos estaban registradas. Contrario a mucha gente en Mao que no logró registrar sus títulos. entonces hay que hacer una pregunta. Sí, Rápidamente. eso es una pregunta que quiero... Sí, correcto, porque hay que saber, profesor, los Bogales, pero otras familias también hoy día, todavía hoy día, son propietarios de grandes extensiones en cuanto a derechos se refiere, aún ni siquiera estén ocupando ni siquiera 100 metros. ¿Cómo explicamos eso, magistrado? Mira, recuerda que antes, desde siempre la ley ha establecido que el propietario originario de los terrenos es el Estado. Pero ustedes saben que el Estado está compuesto por habitantes, por ciudadanos, por extranjeros, y que
estos, al formar parte del Estado, ocupan. Muchas veces por compras que hacen, otras veces por ocupaciones propiamente, al encontrar los terrenos vacíos. Entonces, eso hace que el interés de cada quien, pues, nazca para, pues, iniciar hoy día lo que es el proceso de titulación. Fíjense que en nuestro municipio hay terrenos en el casco urbano que no han sido sometidos a saneamiento, no tienen título catastral. Por ejemplo, la gobernación provincial de aquí tiene un terreno, una parte, que no tiene título. Atención. Pero el Palacio no tenía título. Sí. El Palacio Nacional no tenía título. Ok. Ahora que lo están sacando el título del Palacio Nacional. O sea que Vi eso en la noticia recientemente. Magistrado, pero el Palacio de Justicia no tiene título. Tiene, porque es la parcela 191. Pero no a nombre del Palacio de Justicia, no a nombre De la Suprema. de la Suprema. ¿O sí? En la actualidad hay un letrero allá que está procurando esa titulación. Ah, Ahora- están delindando, magistrado. Sí, Exacto. pero hay muchas interrogantes en cuanto a los especialistas del área inmobiliaria, porque ustedes saben que hay lo que se llaman bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Entonces, todo lo que tiene que ver con el Estado, o en gran medida, cae en el renglón de dominio público. Entonces, la misma ley establece, la ley 108, establece que en terreno de dominio público no se pide certificado de título. No prohíbe la mesura, ¿eh? Lo que prohíbe es que se expida el título. Entonces, ahorita hay que determinar cómo... Ni siquiera solicitado por el Estado, magistrado. O sea, la institución, en este caso, por ejemplo, en el caso de la gobernación de la provincia, para poner ese caso de ejemplo, ¿no? Que es algo público. No podría la gobernación, como la gobernadora actual que representa al presidente de la República, pues una institución, no podría ella gestionar, si no está saneado, sanear ese bien, ese terreno, ¿no? Y que se les pida un título a nombre de la gobernación provincial de Valverde, porque aunque no tiene per se una personería jurídica, porque no es una... No, el Estado tiene Sí, personalidad. el Ah, la Estado sí, gobernación. yo digo la gobernación No. per se, pero podría la gobernación gestionar que se les pida un título de propiedad a nombre de la gobernación. Mira, toda institución, descentralizada o no, pertenece al Estado. Y ahorita, si se gestiona un título y se reconoce que se le puede expedir, saldría a nombre del Estado. Del Estado. Entonces, cualquiera puede solicitar el saneamiento. Cualquiera. El asunto está en si en el proceso los tribunales van a otorgar el título. Entonces, para eso, dentro de la depuración habría que determinar dentro de qué renglón cae ese terreno. Si dominio público o si dominio privado del Estado. Entonces, cuando caen bajo el dominio privado del Estado, pues se les puede otorgar el título, como es el caso del Banco de Reserva, que es una institución de dominio público privado del Estado. Pero ya, por ejemplo, cuando tiene que ver, por ejemplo, con la Casa Municipal, los mismos Palacios de Justicia, el mismo Palacio de Gobierno, para mí son bienes de dominio público, que de hecho, en algunas redes sociales apareció la idea de algunos especialistas en materia inmobiliaria que dicen que el Estado va a iniciar ese proceso y que muchos de esos bienes el Estado lo va a reclamar como bienes de dominio privado. El asunto no es que el Estado en sí defina y decida dentro de qué ámbito lo están. Eso lo define un tribunal. Entonces, sería interesante saber, al momento de un apoderamiento, cómo se manejarían esos asuntos, sobre todo que existen diversos tipos de bienes de dominio público, bien sea los municipales, que según el artículo 177 y siguiente te habla de lo que son los bienes de dominio público municipal, o los bienes de dominio público marítimo terrestre, que están en la ley de medio ambiente, artículo 145 y siguiente, la ley, qué sé yo, que regula las aguas públicas, que regula el INDRI, la misma ley 108, su artículo 106 y siguiente, el artículo 538 del Código Civil. Todo eso te habla de dominio público. Sí, porque hay bienes de dominio público que el Estado, qué sé yo, no lo puede vender. El mismo Estado
no lo puede vender por el hecho de ser de dominio público. Ahora, el Estado puede tener bienes, como es lo que entiendo, lo que ha explicado el profesor, de dominio privado, con los cuales el Estado puede negociar. Porque el Estado, como Estado per se, puede participar en negocio, en comprar, en nacional, internacional, comprar, vender, etcétera, etcétera. Pero hay cuestiones, por ejemplo, ¿cómo vamos a vender la cuenca de un río? Por decir algo, ¿no? Aunque aquí hubo alguien que trató de sanear un pedazo dentro del río Mao. Sí, ¿Recuerden eso para atrás? sí. En los palitos. Eso fue real. No, pero yo quiero otra interrogante. Mira, cuando se comenzó a construir el Ingenio Quería sacar Esperanza, un título a una pequeña isla que hay en el medio del río, Los palitos están divididos en dos. que hay como un islote ahí. Sí, ese caso se dio y yo lo rechacé. Ah, bueno, vea. Ese caso lo decidí yo. Incluso ordené a Medio Ambiente, ordené el desalojo de la persona que lo reclamaba. Y le ordené a Medio Ambiente, en representación del Estado, que tomara el dominio. No sé en qué pasó con eso, pero el asunto es que ese terreno, pues, yo recuerdo que cuando se celebró la audiencia, yo hasta fui allá. Y me metí en el río, con tu ropa. Y le dije a la secretaria, venga. Ahí está, venga. Entonces celebramos la audiencia allá. Oye, Entonces ahí se definieron muchas cosas y pues mediante sentencia se ordenó que no procedía el registro porque eso era pues parte en sí del dominio público del Estado. sí, yo creo que muchos de los problemas relacionados con la posesión de tierra tienen que ver, sobre todo en la época de Trujillo, porque Trujillo era el dueño del país. Y si él decía, vamos a hacer la gobernación en ese sitio, nadie podía decir que no. O vamos a hacer el Palacio de Justicia en tal sitio, nadie podía regatear ese terreno porque Trujillo era el dueño. Entonces, cuando Trujillo, por ejemplo, decidió emprender el gran proyecto que se llama Azucarera del Norte, no tenía una tarea de tierra. Y expropió miles y miles de tareas de tierra. Incluso tierras, por ejemplo, que estaban en la parte, digamos, pegado a la cordillera septentrional, propiedad de Ludovino Fernández. Él tuvo que hacer intercambio con Ludovino Fernández. Entonces, por ejemplo, un gran empresario de Mao que fue asesinado de manera muy vil como Panchito Madera, Trujillo lo asesinó porque él se negó a entregar tierra que tenía en el área de influencia del Ingenio Esperanza. Entonces, gran parte de los problemas de terrenos del país tienen que ver con el hecho de que Trujillo, como era el dueño del país, podía expropiar y podía hacer uso de toda la tierra que le da la gana. Eso pasó con el Palacio Nacional y ha pasado, yo me imagino que con todos los edificios públicos, con todo lo que ha pasado y todos los edificios que han construido en la región noroeste y en el país entero. O sea, por eso genera problemas. Ya cuando se trata de organizar un país, de institucionalizar un país y de que todo el mundo tenga su título y esté registrado, y, ¿verdad? Y yo me imagino que ese es uno de los problemas que usted habrá enfrentado también. Sí, porque de hecho el Estado dominicano es muy desorganizado. Fíjense que ahorita usted mencionaba los vogales. ¿Era organizado ellos? Sí, bastante. Y todavía, déjeme decirle, yo conversé hace como 5 años con Fineta Bogal. No sé si aún está viva, pero... Ella está viva, sí, vive en Jarabacoa. Excelente. Entonces, yo hablé con ella porque allá en el tribunal habían llegado algunos procesos vinculados a transferencia o cosas similares, hasta litis, vinculados a terrenos que aún estaban a nombre de ellos, pero que o lo habían vendido, lo habían cedido, lo habían permutado. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión ella me dijo, magistrado, la intención de la familia es que todos esos terrenos pasen a su verdadero dueño. Nosotros ya reconocemos que muchísimos de esos terrenos o los vendimos o los cedimos y así pues queremos que esos propietarios tengan su documento al día. Oye, qué intención buena. Para ella, entonces, los verdaderos dueños serían los que lo están ocupando. No necesariamente. Okay. Porque Vamos a explicar esa partecita. Ahorita ustedes dijeron con mucha propiedad que aquí hay muchas personas que ocupan, pero otras se dedican a ocupar indebidamente. Entonces, tú tienes que pues tener bien claro cuál es la ocupación, si es a título de propietario o si es una posesión precaria. Porque fíjense, aquí hay muchísimas personas que se enorgullecen en que su cédula de identidad diga
dentro de la ocupación tal cosa. Pero usted no ha visto un ocupante de terreno que se dedique a eso, en donde su cédula diga, ¿cuál es su ocupación? Ocupante. Ladrón. Delincuente. No, eso no se dice. Eso denigra. No, exacto. Sí. Tú vas con algo así a buscar visa. ¿A qué usted se dedica? A invadir. Profesor, vamos a esos conceptos: invasión, ocupación y posesión. Esos tres conceptos que se manejan en los medios, aquí a nivel de comunicación, y como que se aparentemente, ya sabemos que lo de la invasión nos da la idea de que, oye, tú estás penetrante a un terreno sin la autorización del propietario, ¿verdad? A un ser propio Estado, ¿verdad? A un ser propio Estado. Entonces vamos a definir, a entender bien esos tres términos para que entonces hacerle otra preguntita relacionada con lo que está pasando, no aquí, en el país. Pero déjame aclarar esto. Sí. Después que mataron a Trujillo, Okay. un grupo de prestantes ciudadanos de MAV y de Esperanza fueron donde el licenciado Rafael Bonelli, a la capital, que era presidente del Consejo de Estado, a reclamarle que le devolvieran los terrenos que Trujillo lo había despojado en Esperanza y en Mao. Yo tengo el documento, ellos fueron con un documento, se entregaron a Bonelli, reclamando que devolvieran esos terrenos que Trujillo lo había despojado de ellos. O sea que Y surtió efecto el documento. surtió efecto porque la mayoría de los terrenos le devolvieron, aunque después muchos terrenos. Yo hablé con un señor de Esperanza llamado Fabio Castro, que era quien se encargaba de hacer, digamos, los deslindes de tierra y hacer los trámites y eso. Era agrimensor. No, no era agrimensor, una gente práctica, pero que Gestor. gestor, vamos a decir así. Fabio Castro, y es una persona con mucha experiencia y sabía al pie de la letra quién fuera el terreno, quién era el dueño de aquel terreno, quién era el dueño de tal parcela, exactamente. Pero lo que me llama la atención es cómo ese grupo de ciudadanos de MAV y Esperanza reclamaron que Trujillo lo debiera los terrenos, que lo había despojado. Lo había despojado de Hoy ellos, día ¿verdad? habría que declararlo de utilidad pública, el Estado puede hacerlo, pero eso tiene que agotar un proceso sí. y pagarle justo precio, dice la Constitución. Pero eso es la que quería solamente incluir, Sí. para que no se me olvidara, porque soy un señor mayor ya que se me olvidan las cosas, ¿verdad? No, pero muy buen aporte, muy buen aporte. Mire, es muy interesante la participación y que dio a conocer el profesor. Fíjense que cuando fallece Trujillo, en el año 62 se emite la ley de confiscaciones. Esa ley permitía que todo ciudadano que le arrebataron o le compraron sus terrenos y hasta sus bienes de otra naturaleza, Sí. lo podían reclamar. Y yo recuerdo que en el año 2005, por ahí, yo fui apoderado de un expediente de Monción, cuando eso yo tenía jurisdicción para allá. Y el expediente resultó ser que quien lo tenía su nombre era una persona que, pues, lo habían perseguido para que devolviera él mismo sobre la ley de confiscación. A eso lo habían confiscado. Entonces, ese expediente, a pesar de tener el título catastral, al yo ver que caía dentro de ese renglón, yo me declaré incompetente. Y le dije que el tribunal competente para conocer eso era el Tribunal de Confiscaciones. Que Pues, para se él- creó un tribunal, la misma ley lo creaba. la ley creó que el Tribunal de Confiscaciones es la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Entonces también eso se extendió a la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santiago. Esos son los dos tribunales de confiscaciones que en la actualidad existen, pero que hoy en día, si tú chequeas su registro en los últimos 20 años, Y ya no. si tú ves que han conocido un caso, dos, es mucho. Pero el asunto es que muchas de esas personas tuvieron éxito, otras no. ¿Han oído escuchar el caso Galala María? Sí, sí, sí. Esa Sí. familia intentó muchísimas veces que le devolvieran terrenos que ellos se lo habían... Lo habían despojado. No. Ellos eran beneficiarios Ok. en terrenos de terceros. Y el Estado se lo devolvió a esos terceros. Y ellos decían que tenían que devolvérselo. Y a cada rato han presentado acciones. Y el Estado no se lo ha devuelto. Mire, otro dato que le voy a dar, perdona, antes de que responda la pregunta, ya van dos interrupciones. No, pero son datos Eh, importantes, históricos. Aquiles Comas fue uno de los agrimensores que vino en Mao a trabajar desde San Juan de la Maguana en la reforma agraria de Trujillo. A cada persona se le entregaban 10 tareas de tierra en esa época. Y Aquiles Comas, con unos
Bogar mensuró y sacó título a miles de tareas de tierra en el área de Amina, en esa zona por ahí, por encima de Amina, en la parte este de Amina. Y cuando ellos fueron, el registrador de título, que era José de Jesús Ravelo, le dice: mire, jefe, la cantidad de tierra que esta gente ha registrado allá en Amina, en Mao, en la provincia, en Mao le decían. El jefe le dijo: no, pero espérense, cojan la mitad y denme la mitad de toda esa tierra. Lo grande fue que después Trujillo cogió esa tierra y se la vendió al Estado para el Ingenio Esperanza. Y ahí sembraron caña. Esas son las mismas tierras que hoy día son del CEA. Sí, sí, eran del CEA. Digo, ya la tierra del CEA la han dilapidado. Así otro capítulo. Eso habría que hacer un libro, un libro de varios tomos para explicar eso, ¿verdad? Exacto. Pero vamos con la pregunta ahora de ocupante, definiendo el término y eso, propietario. Bien, entonces, fíjense que cuando hablamos de posesión, ocupación, propietario, ocupantes, el primer concepto, que es la posesión, es un concepto que la propia ley 108 pues la describe en su artículo 21 y te hablo de lo que es la posesión en sí. La gente pues hoy en día utiliza el mismo concepto, tanto posesión como ocupación, para definir a aquella persona que tiene bajo su control el terreno. De hecho, en muchas sentencias que yo doy, pues lo doy a conocer así: ocupante, posesión, pero ciertamente uno tiene que ajustarse mayormente a los conceptos que la ley te da. Muchos entienden que la posesión se refiere ya a terrenos que están debidamente registrados y la ocupación a aquellos terrenos que están pendientes de saneamiento y su posterior certificado de título. Ah, correcto. Entonces, profesor, las personas, para tener control de una determinada cantidad de terreno, se supone que necesariamente tiene que contar con la autorización del propietario de ese terreno. O se entera que ese terreno, qué sé yo, nunca ha sido ocupado por nadie, está baldío, piensa que es del Estado, puede entrar ahí pensando en algún día sacarle título. Puede entrar, penetrar, ocuparlo, poseerlo, apropiarse. ¿Cómo entendemos, damos a entender eso? Claro, eso último que tú dices es así. Y muchísimas personas han obtenido terreno de esa manera. Otros han arrendado, alquilado, arrendado es la palabra más adecuada, sobre todo en terrenos rurales. Hay personas que han arrendado terreno y como no tienen título, le hacen un movimiento por debajo y le han sacado título. Aquí en Mao se sabe de algunos casos, sobre todo ahí en Ayago, que yo he conocido casos en donde la gente contándome la historia de esos terrenos me dice: mire, fulano de tal aquí hizo una barbaridad y nos quitó esos terrenos aquí y allí. Entonces, son gente que se sabe mover porque ustedes saben que todo en la vida tiene plazos. Y si tú no reclamas ciertos derechos en el tiempo adecuado, pues tu acción prescribe, tu derecho no tiene sentido a que lo reclamas porque el tribunal no te lo va a reconocer. Sí, pero también aquí Alberto Bogar compró mucho terreno a gente que no sabían leer. Y lo hacía firmar, la persona pensaba que estaba arrendando, pero el contrato era de venta y despojó a mucha gente de tierra en Mao mediante ese procedimiento. Y eso es bien conocido. El otro caso que yo quería mencionar es: ¿qué ha pasado con los terrenos que eran propiedad de Agustín Hernández en Mao? Porque todo lo que es el barrio, gran parte del barrio San Antonio, donde está la Villa Olímpica, todos esos terrenos por ahí, Esa es la parcela 191. eran propiedad de Agustín Hernández, que era un ciudadano español O parte de ella. que vivía donde está la Casa de la Cultura hoy, donde se celebró la reunión entre Desiderio Arias y Trujillo. Y eran una gran cantidad de terrenos, pero yo he leído documentos históricos, documentos muy antiguos, donde la gente de Mao reclamaba que se le diera una solución a ese caso de esa cantidad de tierra que poseía el señor, que yo creo que los títulos estaban a nombre de él. Sí, Seguro que usted ha conocido casos de eso. No, porque de hecho la parcela 191, donde está el palacio,
que se subdividió en 191-B, C, D, a la A también. Todos esos terrenos pues formaban parte de la familia Hernández. Y pues este señor, pues a través de terceros, que también adquirieron porciones ahí, pues al fallecer se hizo la determinación de heredero de él, a la viuda le correspondió una parte, a algunos de los hijos también, y con el tiempo, como son terrenos que eran registrados a nombre de personas que ya no estaban ni tenían ese control, la gente lo fue ocupando. Entonces se creó una situación social ahí Difícil de solucionar. que obligó a que la viuda del señor Hernández y algunos de sus hijos pues empezaran a vender los derechos a las personas que lo ocupan. Entonces eso ha pasado, que esos señores pues hoy en día ocupan, muchos de ellos han iniciado el proceso de deslinde, compra de derechos y posteriormente deslinde. Hoy en día, como el deslinde se conoce de manera administrativa, muchas personas y cartas con tacha se están colando y no están debidamente depurándose para saber si verdaderamente quien ocupa ahí es la verdadera persona o si el derecho está sumamente legitimado. El hecho es que esos terrenos que están detrás... Son muchos, de grande cantidad de terrenos. Sí. Detrás de Pero hay más personas también que adquirieron derechos dentro de esa misma parcela, o otras familias, la familia Rodríguez, por ejemplo, Tilán, Negro Cruz, correcto. Esos son de los que adquirieron mayor porciones. Los Crespo también. Sí, Pero esto es una 191, los Crespos, pero los Crespos estaban como más hacia allá abajo, del otro lado del palacio. ellos adquirieron la Pero eso 191, era de ellos también. la B y la de C. Agustín Hernández. Todo eso era por Agustín Sí, Hernández. sí, de Agustín Hernández. ¿Y cómo fue que pues, era grande lo de Agustín Hernández? Porque Bueno, que hablando tú de- podías, es que tú podías registrar y sacarle un título, porque eran terrenos comuneros. No había oposición. ¿Quién se iba a oponer a eso? Porque, por ejemplo, los Bogar, cuando llegaron a Mao, la tierra no tenía valor. Nunca tenía tierra que costaba 25 centavos. Y mucha gente la vendió. Hubo gente que se resistió a venderla, pero la tierra no tenía valor. ¿Por qué? Porque eran tierras que estaban pobladas de cambrones, de aroma, y que la gente si decía, hubiera acceso de comunicación, sin ver si acceso, eléctrica, ¿verdad? sí. Entonces, cuando los Bogar llegaron más, comenzaron a comprar terreno a bajo precio. Además, hay otra cosa, y es que Bogar, junto con otro agrimensor, comenzaron a hacer mediciones de terreno. Y en esa época se estipulaba que al agrimensor se le podía dar una parte de los terrenos que él lograra deslindar y medir. Carlos Mejía, ese agrimensor, mesuró mucho. Sí, Carlos Mejía, sí. Y de hecho fue el que pactó con el ayuntamiento, que fue el que se encargó. Él hizo lo que le llaman el ejido, la delimitación del ejido. En Santiago. No, en Mao, en Mao. Ah, El ejido- ejido digamos, del municipio de Mao. Ya, Ejido ahora- se llama la porción de terreno urbana dominada por el municipio, por el ayuntamiento. Ya, sí. Y a él se le Y pagó él- para que hiciera eso. y para que ¿Cómo se hiciera el llamó ese mapa también. agrimensor? Carlos Mejía, que era de San Francisco de Macorís, pero también la tierra que él consiguió por la vía de hacer mediciones, se la vendió a Messier Bogar. Ok, de esa manera fue que los Bogar adquirieron entonces los terrenos. Pero ellos compraron también mucho terreno a precio, porque la gente primero no tenía posibilidad de producir, y segundo, ni tampoco tenía posibilidad de desmontar, ni hacer ningún canal, ni hacer ninguna infraestructura para poner a producir esos terrenos. Entonces, la vendían así a precio vil, pero también, a precio muy bajo, pero también hubo muchos terrenos que se adquirieron no de manera correcta, ni de manera, se adquirieron, digamos, basándose en la condición de iletrado de mucha gente que no leían bien los documentos y que firmaron. Y hay que decir también que algunos abogados se prestaron a este tipo de chanchullo en Mao. Y hubo abogado, un famoso abogado de Mao, que Trujillo le quitó el S4. No lo voy a decir en público porque los familiares están vivos, pero Trujillo le quitó el S4 y hay un documento, yo tengo el documento donde Trujillo le quita el S4 a ese abogado por la barbaridad que hizo aquí en Mao. O sea, eso es, Sin mencionar nombres, como qué tipo de barbaridades, bueno, que despojarte de terreno. por decir algo. Por decirte una de las cosas, pero hay Legalizar gente que documentos que en realidad las partes no dieron su consentimiento. Ya. mira, hay agricultores que le mandaron una carta a Trujillo quejándose de eso. Y eso, basándose en esa carta, un grupo de agricultores de Mao, yo tengo ese documento, esa carta,
Trujillo le despojó de su S4, ese famoso abogado de Mao. Pues no quiero mencionar nombres para no meterme en lío. Sí, eso. Por eso es que el magistrado cuando está allá, mire, tiene un carácter y el magistrado se respeta, tiene razón. Porque han pasado cosas verdaderamente terribles, ¿no? Bueno, hay uno de los documentos que se publicó en una revista que se llama Ecos, que publica el Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se menciona nombre y todo. De casos como ese. De casos de como aquí, ese. de De Mao. aquí de Mao, sí, de Mao. Hay un documento de eso que se publicó en la revista Ecos del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades y de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades. Eso hay que verlo porque ese material interesante. Bueno. Magistrado, ¿qué opinión le merece a usted? En los últimos tiempos, el profesor ahorita cuando empezábamos el programa, de los temas de las invasiones de terreno que no solo ocurren en Mao, Esperanza, sino en diferentes puntos del país. Usted, desde la óptica de la justicia, ¿qué opinión le merece ese tipo ¿A la finca de la Guardia invadieron? Hasta la finca de la Guardia invadieron. Hasta la finca de la Guardia. Sí. Mira. ¿Qué podría usted decir sobre ese? En términos generales, sin referirse a casos específicos, obviamente. Mira, el concepto de desalojo es un concepto muy amplio y que es competencia, por decirlo así, de todos los tribunales de la República. Tú te encuentras con que la Cámara Civil es competente para conocer de la demanda de desalojo cuando el propietario lo pretende ocupar, o cuando el propietario lo presta y a quien se lo facilitaron no lo quiere devolver, tenga título o no. El juzgado de paz es competente para conocer la demanda de desalojo por falta de pago de los alquileres. El abogado de Estado es competente también, porque la ley 108 se lo otorga esa facultad en el artículo 48. El Tribunal de Tierra por igual. La Cámara Penal también, cuando conoce sobre violación de propiedad, la esencia está en que ordene el desalojo si se comprueba que hay un intruso. Exacto. Entonces, es una figura jurídica que pues es atributiva de los diferentes tribunales, tomando en cuenta el caso y la especie en sí. Aquí en Valverde pues se han dado muchos casos de demanda en desalojo, pero yo por ética y por cuidado no quiero referirme a esos asuntos, porque en cualquier momento puede llegar uno de esos casos allá y uno pues Sí, el gran problema, sí. Entiendo el punto, pero podría decirse, magistrado, en cuanto a las invasiones de terreno, eso es un problema que preocupa al sistema de justicia, porque a la comunidad en sentido general, a la gente que invierte, que tiene propiedades privadas, eso le preocupa. Ahora, desde la óptica de la justicia, ¿eso realmente es un problema serio para ustedes? un problemazo, porque cuando no hay seguridad jurídica, nadie invierte. Y tú sabes que desde el 96, cuando se eliminó el decreto que obligaba a todo extranjero a pedirle permiso al Poder Ejecutivo para poder comprar un terreno, y se le dio apertura entonces a que todo extranjero pudiese comprar libremente, empezó ese boom. Ese ha sido uno de los mejores decretos del presidente Leonel Fernández. Eliminar esa restricción, porque al fin y al cabo eso ha permitido que muchísimos inversionistas vengan acá y inviertan, generando empleos, generando inversiones. Entonces, ningún inversionista va a traer su capital sabiendo que en cualquier momento, pues cualquiera te ocupa lo tuyo y tú te puedes quedar sin nada. Entonces, no solamente el inversionista, también el que tiene su terreno aquí, el nacional, porque puede hacer caso que ese sea el único medio para tu subsistir, como es el caso de los agricultores. Aquí han habido invasiones en terrenos sembrados de arroz, en plena producción. Sí. ¿Y de banano? Exacto, entonces cualquiera que vea que su producción, su inversión está en riesgo, no se siente tranquilo. Entonces, donde sea que pase eso, pues es un gran problema. Yo espero que esas personas que se dedican a eso tomen en cuenta que hoy en día las visas a Rusia o
Rusia pues permite que el dominicano ingrese a su país sin necesidad de visa. Sí. Y como Rusia es un país tan grande que hoy en día está regalando terrenos a muchísimos habitantes de allá, ojalá ellos piensen darse un viajecito a Rusia y así también empezar sus ocupaciones allá en Rusia, que hay bastante terreno. Sí, sí, sí. Y así pues a lo Lo mejor mandan para el Cáucaso, para Siberia, para allá, ¿verdad? Exacto. Ese terreno, ¿verdad? donde hay tanta tierra, y que aprenda a coexistir con sus paisanos aquí, respetando los derechos, porque, oiga, todo el mundo exige que se le respeten sus derechos. Una Todo el cosa, mundo exige eso, pero hay gente que se resiste entonces a respetar los derechos de los demás. Mire qué difícil. ¿qué va a pasar cuando una gente construye desde el punto de vista legal en un terreno que no es de su propiedad? Construye desde el punto de vista legal. Sí. O sea, ¿qué pasará? Construye un terreno, ocupa un terreno, lo ocupa y no tiene modo de legalizar su situación. No, él tiene posibilidad. Una, él puede comprarle al dueño del terreno, siempre y cuando éste esté dispuesto a vender. Dos, la misma ley dice que si tú construyes en un terreno, un terreno ajeno así, si el dueño quiere quedarse con el terreno, tiene dos opciones: o comprar la mejora, o si no le interesa la mejora, solicitar la demolición de esta. Ah, bueno. Pero tiene que demostrarse Ese caso es más grave ya. Pero puede ser demolida, eso es lo que el magistrado dice, ¿cierto, magistrado? Pues Sí. si el propietario que tiene los derechos registrados a su nombre, y no importa el tiempo, magistrado, eso es bueno decirlo, no importa el tiempo, está a la voluntad, está a la merced del propietario, aquel que construye en una propiedad privada. Y cuando hablamos de propiedad privada, estamos hablando de una propiedad titulada a nombre de alguien, que ese alguien dice, pero eso es mío, yo con eso no voy a hacer lo que me da la gana como en los tiempos de la venganza privada, no, de que yo voy a ir yo a coger una pala, a derribar eso, no, espérate, tampoco así. No, hay Esa formalidades partecita, que hay que agotar, ¿verdad? Esas formalidades tienen que ser agotadas, tiene que haber una decisión judicial, ¿sí o no? Claro, claro. Recuerden que la Constitución Dominicana en su artículo 69 establece que todo asunto debe de conllevar lo que se llama el debido proceso. Bien sea un asunto jurisdiccional, bien sea un asunto administrativo. Aunque sea un asunto administrativo, por ejemplo, la desvinculación de un empleado, tiene que agotarse lo que dice la ley de cómo debe desvincularse. Pero tú no puedes medalaganariamente hacerlo. Por ejemplo, aquí hemos visto que la directora de Procompetencia, que es apellido Martínez también, igual Sí. que yo, esa señora fue designada en el gobierno pasado. Muchas personas dicen, pero ven acá, ¿cómo es posible que este puesto, que tiene como salario $500,000 de pesos mensual, O sea, Yolanda Martínez. exacto, Holanda, sí. Sí. esté en manos de esa persona, que no es del partido, y el presidente no la haya quitado? El asunto es que su designación fue por un periodo tal. Entonces, el presidente de la República, el señor presidente, es una persona muy respetuosa, muy celosa con el debido proceso. Entonces, él está procurando a que se agote o el tiempo por el cual fue designado, o si la joven quiere renunciar. O si comete alguna falta grave, que la misma ley lo establece. Bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia termina su periodo en el 2026. Sí. Sí. No hay modo de quitarlo. Hay que esperar que se agote el tiempo, En el 2026 termina. o que se equivoque y cometa alguna falta grave por la cual puede ser destituido. De lo contrario, tiene que estar ahí hasta esa fecha. Va a entrar un conflicto que se da con frecuencia en los pueblos. Está con respecto, por ejemplo, a las paredes medianeras, que regularmente se dan conflictos entre vecinos, que se hacen enemigos, hasta ha tenido que intervenir la autoridad para evitar que haya muertes por cuestiones sencillas. ¿Quién es que tiene realmente la competencia? ¿El ayuntamiento qué competencia tiene para coadyuvar a resolver, a dirimir esos conflictos que se producen con respecto a la pared medianera? Mira, es un asunto que cuelga de un hilo, porque recuerda que el Tribunal de Tierra es competente para el conflicto de la tierra o del derecho, bien sea mejora o hipoteca. Ahora, esa tierra tiene un límite
un lindero, que es donde empieza el derecho de uno y termina el del otro. Entonces, ese lindero, en los procesos de saneamiento, ciertamente yo lo depuro para ver si hay alguna inconformidad entre el colindante y el reclamante del terreno que se persigue sanear. Y ha resultado, pues, situaciones en pro y en contra. Por ejemplo, yo una vez di una sentencia en donde se procuraba sacar de título. La pared medianera era una pared que aprovechó el vecino e hizo su casa en esa pared. Y de hecho abrió una ventana. Y por esa ventana veía todo lo... ¡Oh, Dios! Lo que pasaba en el vecino. Exacto. Insólito eso. Entonces, yo respondí a través de sentencia y dije que era competencia mía pronunciarme al respecto. La sentencia se dio, la recurrieron en apelación, el Tribunal Superior confirmó la sentencia, pero en la Suprema dijeron, oye, el tribunal puede conocer el proceso de saneamiento y definir la tierra, pero cuando tiene que ver con diferencia, por lo que tú dijiste, ya eso le corresponde al juzgado de paz. Entonces, hay situaciones que tú dices, pero ven acá, ¿y por qué al juzgado de paz? Porque dice un principio que el que puede lo más puede lo menos. Hay un principio que dice que lo accesorio sigue lo principal. Entonces imagínate tú, que tú conozcas el asunto del saneamiento y adjudiques el terreno, pero que no puedas pronunciarte en cuanto al lindero. Entonces, eso es un asunto que hoy en día, si bien es cierto, se dio esa sentencia que revocó ese principio, esa idea que yo tenía, ahorita puede aparecer otro criterio. Porque lo mismo pasó ahora con el artículo 815, que en el 2016-2017 se entendió que el artículo 815 que habla que cuando dos personas, un hombre y una mujer, se divorcian y dejan bienes y transcurridos 2 años después del divorcio, ninguno somete a la demanda de partición, cada quien se va a quedar con lo que tenga. Entonces en el 2016-17 dijo una sentencia de la Suprema, si hay terrenos registrados, si el título dice que está el nombre de fulano de tal y es casado, se presume que hay una esposa. Y por ende, como en materia inmobiliaria, el derecho no prescribe, le corresponde a la esposa la mitad y al otro esposo la otra mitad. Bien, ahora, sin embargo, el 31 de agosto, hace 4 días, la Suprema emite una sentencia donde dice, aunque el terreno tenga título catastral y esté a nombre de una persona, si esa persona se divorció y tiene más de 2 años con ese inmueble, el que lo tenga es de él. Independientemente de que esté a nombre de los dos, o que perteneciera a los dos cuando estaban en comunidad, cuando estaba vigente la comunidad. Si está a nombre de los dos, ahí el asunto no encuadra. Pero muchas veces el inmueble está a nombre de Juan José Martínez, pero como Juan José Martínez es casado, lo adquirió estando casado, se presume que casado es en comunidad, a menos que se demuestre el acta de matrimonio que diga que se casó bajo otro régimen. Pero el asunto es que, pues, hoy en día esta sentencia va a dejar mucho que decir. Hay muchos que están aspirando que llegue al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional defina eso. Pero el hecho es que, pues, el derecho es muy cambiante y solo las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes. La de nosotros, la de los tribunales de justicia, no son vinculantes, sino que la Suprema emite sentencias para mantener la uniformidad, la unidad de la jurisprudencia nacional. Sin embargo, aún siendo eso un deber de la Suprema Corte de Justicia, tratar de mantener la unidad jurisprudencial, ellos mismos muchas veces cambian sus propios criterios, se balancean. En una ocasión deciden y cambian un criterio, pero en poco tiempo vuelven ese mismo criterio y lo cambian por otro, que usted acaba ahora mismo de poner un ejemplo, de citar un ejemplo palpable en ese caso. Magistrado, no sé si el tiene una ayuntamiento pregunta. que tiene que ver con la pared medianera, la ley municipal, ¿no es eso que usted refería? Sí, o sea, pero ya el magistrado explicó eso. Ahora, yo quería saber
Complicado, el ayuntamiento Los era el que ayuntamientos tenía. regularmente intervienen para ayudar a la gente a resolver esos problemas. Ellos intervienen, pero el Código Civil te habla de la medianería como un hecho, competencia de los juzgados de paz. Juzgados de paz. Ahora, los ayuntamientos en sí hoy en día tienen otro problema, porque son otras de las instituciones que pues no procuran la organización. Entonces, los ayuntamientos cuando van, pues no saben de dónde partir, dónde está lo tuyo y dónde termina lo tuyo, o dónde empieza lo de él y termina lo tuyo. Muchas veces ellos parten de lo que ven. Si ellos entienden que esa es la pared, ellos no averiguan si la pared que le echó Ignacio Márquez la echó correctamente o si la echó cogiendo una porción a eso la suya. Ellos ven la pared y dicen, esa pared está ahí, de ahí para acá es de este ciudadano y de ahí para acá es de otro ciudadano. Ya. Entonces, el problema no se resuelve, porque el ciudadano aquí está pidiendo y está diciendo que parte de esos terrenos que ocupa el otro vecino eran de él y que rápidamente el vecino echó esa pared de manera indebida. Entonces, se dan muchas situaciones y yo me he encontrado con casos así en donde el ayuntamiento ha intervenido, pero no le ha dado una solución definitiva. Porque el ayuntamiento lo que procura es mediar. Pónganse de acuerdo, esto y lo otro, búsquese un agrimensor. Entonces, ahorita cuando van al agrimensor, el agrimensor le dice, no, yo te cobro 20,000 pesos. Dice el ciudadano, no, dejemos así. Sí, sí. Entonces, además también que regularmente los ayuntamientos donde más ejercen funciones en terrenos no registrados, porque ya cuando estamos hablando de dos propiedades que las dos tienen título, que se hizo un deslinde o se hizo un saneamiento o que están tituladas, bueno, pues ya la solución del problema trasciende los límites del ayuntamiento sin denotar el papel de mediación que ellos juegan, que muchas veces ayudan a resolver los problemas sin que tengan que judicializarse y llevar a la gente a gastar grandes sumas de dinero, que eso es tan frecuente que lo vivimos en el día a día. Pero mira, un caso, yo he visto casos en donde una persona, este es el solar, la propiedad, antes pertenecía a una misma persona, la persona murió, los herederos vendieron la propiedad y la dividieron en tres. Aquí vive Ignacio Márquez, aquí vive Juan Martínez y aquí vive Darío Herrera. Cada uno tiene carta constancia, cada uno tiene una pared. Ignacio Márquez, que está aquí, dice que es dueño de 300 metros, pero cuando tú lo mides tiene 320. Y este que está en el medio, que compró 300 metros, nada más tiene 260. Y este está bien. Cuando tú sumas todo, el título te dice que tiene una propiedad X. Pero cuando tú sumas la carta de constancia de cada quien, no siempre tú ocupas lo que dice la carta de constancia. Y en caso así, el ayuntamiento ha participado en terreno registrado y no ha sabido buscar la solución. Otra vez se intercede y llegan a acuerdos. Es decir, que el asunto en materia inmobiliaria es muy cambiante, depende del caso y así por el estilo. Sí. Bueno, estamos llegando ya casi al final, son las Sí, pero 4 minutos ya. sí, vamos para que usted, para la parte conclusiva, porque al magistrado hay que solicitarle algunas recomendaciones. Vamos con usted primero, si tiene. No. Yo simplemente quiero decirle al magistrado recomendaciones para los ciudadanos, tanto los que tienen propiedades que no están tituladas, como para aquellos que tienen la intención, el deseo de un día tener un pedacito de tierra. ¿Cuál es el mejor método que el magistrado recomienda a esa persona que tienen el legítimo derecho de aspirar a tener una casita para vivir humildemente con su familia, si son de escasos recursos? ¿Qué le recomienda el magistrado juez a esa persona que a veces se vende la idea de ser padre de familia y que no tienen tierra, que no tienen dónde vivir? Bueno, fíjense que el Estado en su artículo 8 establece que este se encarga del bienestar de los integrantes de la sociedad dominicana, conjuntamente con otras estipulaciones que establece esto. Entonces,
hay muchas personas que tienen recursos y pueden comprar un terreno y otros no lo tienen. Aquellos que tienen su terreno y no lo han titulado, pues yo les exhorto a que se acerquen a un agrimensor. Traten siempre de buscar un agrimensor colegiado. No se busquen intermediarios, porque el intermediario o los gestores cobran un monto que le permita él cobrar su parte y a la vez pagarle al agrimensor. Y eso hace que el proceso se haga más costoso. Pero si tú hablas directamente con el agrimensor, es posible que éste te ponga un precio bastante asequible, más que los agrimensores te dan facilidades de pago. Entonces, yo les exhorto a la gente que se inclinen por ello, porque aquellos que tienen títulos pueden hacer ventas, pueden hacer negocios, pueden coger prestado, y así solucionar sus problemas. Además, si alguien se lo ocupa o se lo invada, es más fácil tú pues gestionar el desalojo de ese ocupante que tú no teniendo título. Entonces, Claro. esa es mi orientación a la gente, a que se acerque a los profesionales, a los abogados, a los agrimensores, para que pues gestionen su titulación, aquellos que pues tengan sus inconvenientes, que acudan a los tribunales, que se definan, porque los problemas mientras más larga se le da, pues más complejos se ponen. Así es. Y aquel que no tiene casa, que no tiene recursos, bueno, que se ponga para eso, que ahorre, que busque la manera de adquirir terreno de manera legal, porque así nunca va a tener dificultades. Magistrado, Bueno, muchísimas agradecerle al profesor que nos haya Sí, ilustrado, ¿verdad? Y compartido con nosotros su tiempo y sus saberes sobre este tema tan conflictivo que genera tantos problemas y que todo el mundo ansía, desea un pedazo de tierra, muchas veces y lo adquiere de forma irregular y eso crea dificultades a toda la sociedad o gran parte de la sociedad. Así es. Gracias, magistrado, y a ustedes, amigos televidentes y cibernautas, gracias por la amabilidad de su compañía. El próximo viernes estaremos en otro Analizando la Semana. Buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes.